Bienvenidos a Planeta Cero, nuevamente, una vez más, nuestro podcast alrededor del mundo del misterio. Y con uno de esos temas que de vez en cuando me gusta tocar y que también sé que a muchos de nuestros oyentes habituales pues les suele atraer bastante, que es el tema no tan misterioso en ocasiones, aunque en otras realmente sí, es el tema, decía, de las islas remotas, de las islas perdidas, desconocidas, y en muchos casos, pues sí, realmente misteriosas. Y menuda isla hemos traído hoy al podcast. Sin duda, un lugar remoto, perdido de la mano de Dios en mitad del Océano Pacífico, pero con historias, con varias historias curiosas, misteriosas en algún caso, y bueno, con muchos datos que yo creo que debemos de empezar a comentar. Os estoy hablando de la isla Palmira, o también conocida como el atolón Palmira, ya que se trata de una isla, o mejor dicho, una serie de pequeños islotes que forman pues uno de estos atolones tan habituales en el Pacífico, estos atolones coralinos. En este caso, Palmira sí que tiene las típicas estructuras con esos arrecifes coralinos, también con islas que simplemente son masas de arena emergida y bueno, y también zonas con vegetación. Vamos a localizar Palmira para la gente que realmente no haya oído hablar de este remoto lugar. Lo cierto es que tampoco me extraña que haya gente que no sepa dónde esté, porque no es tampoco un lugar demasiado radiado ni del que se hable en particular. Bueno, Palmira se encuentra, lógicamente, como ya he comentado, en mitad del Océano Pacífico, algo más al sur de las islas Hawái, para que os hagáis una localización, aunque yo siempre digo que en estos casos, cuando hablamos de lugares geográficos, con las herramientas que tenemos hoy en día, tipo Google Maps, pues lo más fácil es buscar y localizar dónde está el atolón o la isla Palmira. Insisto, al sur de Hawái y justo un poquito más al norte de lo que es el archipiélago de Kiribati. Kiribati, que ya sabéis es bastante popular. Las aguas territoriales de Kiribati hacen una especie de martillo orientado hacia el este, que realmente está... tiene esta forma porque se quiso hacer un pequeño arreglo con las zonas horarias en Kiribati y convertir este archipiélago oceánico en el primer lugar de todo el planeta, de todo el mundo, en el que se diera la bienvenida a los nuevos días. De esta forma tan curiosa, y hablando todavía del tema de los usos horarios, por ejemplo, Kiribati da la bienvenida a un nuevo día cuando el día en otras zonas del mundo, el anterior día, todavía no ha amanecido. Os pongo un ejemplo claro. En Kiribati amanece un 25 de marzo, por poner una fecha, cuando el 24 de marzo todavía no ha amanecido en Palmira, que está un poco más allá. Es un tema que quizá explicado os pueda resultar un tanto confuso, pero hay muy buenas explicaciones gráficas. Yo os recomiendo que busquéis alguna por ejemplo en YouTube o simplemente en Google. Os podéis guiar mejor por las fotografías y ver esta curiosidad que hace que algunos rincones, lógicamente en el Océano Pacífico, que es donde está la línea de la división de día, pues se produzca este fenómeno que un día amanece mucho antes que el día anterior en otras zonas que están un poco más al oeste. Bien, comentado esto, os decía esto de Kiribati porque Palmira realmente está mucho más cercano a Kiribati que, por ejemplo, a las islas Hawái, que es un lugar al que históricamente se ha relacionado y ha pertenecido siempre este atolón de Palmira. Esta es la localización, pero insisto, yo creo que lo mejor es que lo busquéis en Google Maps o en cualquier mapa que tengáis a mano y os podéis ubicar mejor, incluso a través de herramientas como Google Earth, incluso en Google Maps
pues podéis acercaros y con las vistas aéreas ver perfectamente incluso fotografías del mismo lugar, con lo cual pues no hay nada mejor, ¿no? Ahora que tenemos estas herramientas que ubicarse de esta manera. Palmira es lógicamente muy pequeño, es un atolón bastante pequeño, no de los más diminutos que hay en el planeta, pero en su caso tiene tan solo 12 kilómetros cuadrados y pertenece a un archipiélago de 3 islas que se llaman las Line Islands. Junto a Palmira estaría también Jarvis Island y el arrecife Kingman Reef. Y bueno, lógicamente no lo he comentado, pero ya os podéis imaginar que si históricamente Palmira tuvo mucha relación con Hawái, el país o la nación a que pertenece este atolón son los Estados Unidos de América, lo mismo que las Islas Hawái. Aunque hay que decir que el caso de Palmira es un tanto especial, porque no es tanto el gobierno el que se encarga de llevar todos los temas en Palmira, sino simplemente departamentos y ministerios. La denominación de Palmira es bastante inusual. Como territorio dependiente de los Estados Unidos, se le llama un territorio incorporado. Esta es la denominación oficial de este atolón de Palmira. Geográficamente, si hablamos de cómo es Palmira, aunque ya os he comentado que es básicamente un conjunto de pequeños islotes, algunos interconectados entre ellos por bancos de arena, arrecifes de corales por todas partes. Tiene también las típicas lagunas interiores que tienen todos estos atolones. En este caso son 3 lagunas, o 2, aunque una de ellas sí que es cierto que tiene un arrecife de coral que la divide en 2, con lo cual se suele referir a 3 lagunas, que además reciben unos nombres bastante peculiares, que son la laguna del oeste, la laguna central y la laguna del este. O sea que no tienen realmente pérdida en este sentido. Y a pesar de lo que podéis pensar, pues Palmira sí que tiene una población, lógicamente no estable, no estamos hablando ni de nativos ni de ninguna población, lógicamente, que haya en Palmira, sino que se tratan de científicos que desde el año 2004, en el que se habilitaron unos bungalows en un par de islas de Palmira, pues siempre hay una población entre 4 o 25 científicos que van allí, bueno, pues a permanecer un tiempo, unos meses, y realizar diferentes pruebas. Luego vamos a ver en la historia de Palmira que las expediciones científicas han sido siempre bastante habituales y comunes. Es un lugar con una flora y fauna bastante característica y también se encuentra muy cerca del Ecuador, por lo cual está un poquito más al norte del Ecuador, por lo cual las condiciones climáticas también son dignas de investigar. Se hacen allí muchas pruebas. Y en este sentido, bueno, pues el tema científico siempre ha estado presente en Palmira, pero sí que es cierto que desde el año 2004 concretamente ya se habilitaron unas viviendas para los científicos que llegan hasta allí, una instalación de agua también, que en realidad funciona a base de depósitos de agua de lluvia. Y bueno, de esta manera pues la estancia se hace un poco más cómoda para estos científicos. Os comentaba antes el tema de los usos horarios. El uso horario de Palmira es -11. Y bueno, pues lo que os decía, ¿no? Que Kiribati, que está más al este, pues hay más de un día de diferencia. En Kiribati amanece un día, cuando en Palmira el día anterior no ha amanecido todavía. Hay una infraestructura, si queréis mirar en Google Maps, veréis que hay una infraestructura de carreteras y caminos, e incluso una pista de aterrizaje, una antigua pista de aterrizaje, lo cual es bastante sorprendente para un lugar tan aislado y donde nunca en realidad ha vivido nadie. Bien, todo esto lógicamente, como os podéis imaginar, y estando en el Océano Pacífico, fue construido por los norteamericanos, por Estados Unidos, por el ejército concretamente, durante la Segunda Guerra Mundial, ya que allí, bueno, pues no es que llegara a haber ninguna batalla, pero sí que Palmira llegó a ser un punto estratégico bastante importante, como vamos a ver a continuación, porque, como siempre digo en estos casos, y lo que quiero narraros a continuación es un poco la historia de Palmira, que es la que engloba todos estos algunos misterios que han acontecido, o cuanto menos historias truculentas que han acontecido en la isla.
Pues si hablamos de la historia, y como siempre os digo, me gusta hacerlo de forma cronológica, así que vamos a empezar con la historia de este atolón Palmira desde el principio. Y el principio la verdad es que es bastante reciente. En Palmira nunca hubieron poblaciones nativas, ni se han hallado ningún tipo de restos arqueológicos, pues como en otras islas, también bastante aisladas del Océano Pacífico, restos de civilizaciones polinesias. No, allí nunca se encontró nada, con lo cual la conclusión parece lógica de que no hubo ningún poblador hasta la primera llegada de los navíos ya muy a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Las primeras noticias que podemos buscar de Palmira históricamente hablando se remontan al año 1798, cuando un capitán, el capitán Fanning, al mando del navío Betsy, avista la isla, en una historia también bastante extraña, ya que el capitán Fanning comenta o comentó tiempo después que tuvo una especie de sueño mientras iba navegando por el Océano Pacífico, que le alteró bastante y le hizo despertar. Un sueño lógicamente con una isla que aparecía de mitad de la nada, y estaba realmente tan conmocionado y tan alterado después de su sueño que mandó detener la nave y esperar hasta el día siguiente, no navegar de noche por lo que pudiera pasar, y esperar al día siguiente a ver si se podía, con la claridad, pues navegar más tranquilamente y sin ningún tipo de encontronazo que pudiera haber sido, por ejemplo, pues un arrecife de coral. Y lo curioso es que al día siguiente, cuando ya por fin continuó la navegación, pues se encontraron con una isla que no conocían, que no figuraba en ninguna carta de navegación, que era Palmira. Aunque hay quien dice que el capitán Fanning no fue Palmira lo que avistó, sino el arrecife cercano que os he comentado antes, que también pertenece a las Line Islands, el arrecife de Kingman. Parece ser, por los cálculos que hizo, hay aproximadamente, creo que son unas 40 o 50 millas entre uno y otro. Es una distancia muy considerable y parece ser que pudo confundirse y que realmente lo que marcó el capitán Fanning fue el arrecife de Kingman y no Palmira. De esta manera llegamos al año 1802, que yo creo que va a ser la fecha posiblemente más importante en la historia de Palmira, ya que es cuando la isla finalmente recibe su nombre. El 7 de noviembre de 1802, un navío de nombre Palmira, curiosamente, y que capitaneaba el capitán Soule, embarranca en los arrecifes de esta isla, de este atolón, y pues finalmente su tripulación tiene que desembarcar hasta esperar para ser rescatada. El capitán Soule escribió bastante sobre la isla, que insisto, recibió el mismo nombre de la nave que él capitaneaba, del navío Palmira, y escribió bastante. Entre otras cosas, fue la persona que estuvo explorando en primer lugar la isla. Fue la tripulación de este barco, los primeros exploradores. En principio parece ser que los primeros seres humanos que pisaron aquellas tierras e investigaron la posibilidad de antiguas poblaciones, de restos arqueológicos, y llegaron a la conclusión que os comentaba antes, y es que nunca nadie antes posiblemente había estado en Palmira. La siguiente historia referente a Palmira se produce unos cuantos años después y comienza en Perú, realmente. Comienza el 1 de enero del año 1816. Una historia que además comienza ese día en Perú y que se va a alargar a lo largo de todo el siglo XIX y de todo el siglo XX, en lo que va a ser una auténtica leyenda, una leyenda relacionada con un tesoro. Pues bien, hay un navío de nombre Esperanza, zarpa de Perú, cargadísimo con tesoros. Hay incluso quien dice que llevaba los grandes tesoros de los incas.
y zarpa de Perú en dirección hacia Filipinas, con lo cual va a cruzar todo el Océano Pacífico. En un momento dado de la ruta, el navío Esperanza se topa con una tremenda tormenta y entre la poca visibilidad resulta que finalmente es atacado por piratas. Los piratas, lógicamente, desvalijan el navío Esperanza, se llevan todo lo que pueden, incluso la tripulación, y inician una ruta en principio hacia el oeste, también por el Océano Pacífico, con tan mala suerte que estos piratas pues van a sufrir el mismo destino que años antes sufrió el navío Palmira, y es quedar embarrancados, naufragar en los arrecifes de esta isla, que ya empieza a ser un poco maldita para la navegación, con bastantes barcos, como estáis pudiendo ver, que acaban encallados. Los piratas naufragan en Palmira. Y bueno, después de un tiempo en la isla, buscando la posibilidad de salir de allí o tal vez quedarse, ven que el lugar no es demasiado bueno para intentar sobrevivir un largo tiempo, así que comienzan a huir de allí en botes. Se distribuye el tesoro de la Esperanza entre la mayoría de la tripulación, concretamente unos 90 hombres, y bueno, pues todos ellos zarpan desde allí, desde Palmira, en diferentes direcciones, y de ellos nunca más se vuelve a saber. Lógicamente, siendo piratas y llevando un tesoro que acababan de robar, es lógico que no se supiera mucho más de las aventuras y desventuras de estos personajes. Es posible que fueran tragados por el mar, que nunca llegaran a ningún puerto seguro. Es posible que sí, y que vivieran escondidos el resto de sus vidas con estos tesoros. No se sabe. Pero lo cierto es que también parte del tesoro, y aquí es donde comienza la leyenda, parece ser que quedó enterrado en algún lugar de la isla, del atolón de Palmira. No solo el tesoro, sino también algunos pocos piratas y algunos de los supervivientes del navío Esperanza, que todavía continuaban vivos, se quedaron allí en Palmira esperando a ver si podían llegar a algún otro lugar de una forma más segura que con los pequeños botes que habían utilizado los piratas, que ya se habían marchado. 3 meses estuvieron en la isla intentando reparar el navío pirata que había quedado embarrancado en los arrecifes. Durante estos 3 meses, algunos de estos supervivientes pues fueron muriendo, y finalmente tan solo 4 consiguieron salir de la isla. En el viaje de regreso, en este caso hacia América, hacia Norteamérica, tan solo consiguió llegar uno, ya que 3 de ellos fallecieron. Un tal James Hines, que finalmente llega a San Francisco. James Hines muere apenas un mes después en un hospital. Y bueno, durante su convalecencia, hasta que le llegó el día de su muerte, pues fue cuando comentó todo lo que había acontecido, tanto al navío Esperanza como después a la nave pirata, y comenzó a hablar, lógicamente, de aquel tesoro que se había enterrado en Palmira. Y es aquí donde comenzó la leyenda. Ahora os preguntaréis, si seguramente los buscatesoros habrán hecho ya, o lo habrán intentado. Estamos hablando del año 1816, han pasado más de 200 años. Efectivamente, muchos cazatesoros han intentado rastrear la zona. Incluso hubo en su momento quien creyó encontrar restos del navío pirata que parece ser que quedaron allí, que no se volvieron a utilizar para intentar el regreso hacia América. Y parece ser que, hay muchas historias, como que hay varios navíos allí, no solamente el navío pirata, sino también el Esperanza, también otros navíos que pueden llevar tesoros. Lo cierto, insisto, es que todo esto es la leyenda del tesoro de la Esperanza, pero sigue siendo una leyenda, puesto que a día de hoy nadie ha encontrado el tesoro, o al menos que sepamos, porque vamos a ver que en todo este tiempo pues han pasado por allí muchos personajes, muchos destacamentos, incluso oficiales y militares, y es posible que si encontraron algo pues nunca dieran parte
público de él, se lo quedaran en secreto para las autoridades, que es lo más lógico en estos casos. Pero bueno, esto es una sospecha que podemos tener y que nunca llegaremos a saber al respecto del famoso tesoro de la Esperanza. Toda esta historia de la Esperanza, insisto, comenzó en 1816. A partir de aquí, se van a producir muchas más visitas, por nombrar algunos de los eventos más representativos. En 1842, por ejemplo, el USS Purpose es un navío de carácter científico que supone la primera visita de esta índole, la primera visita científica a la isla Palmira, que a partir de ese momento, estamos hablando de mediados del siglo XIX, pues son unas visitas que van a ser muy, muy habituales. El USS Porpoise, por cierto, que es un navío estadounidense, y me gusta recalcar esto en este punto porque hasta este momento ningún país, ninguna nación ha reclamado Palmira. De momento es simplemente un atolón que está en mitad de ninguna parte, que parece que no interesa a ningún país. Pues bien, no va a tardar mucho en aparecer la primera reclamación, y en este caso por parte de los estadounidenses, que hasta ese momento parecía que eran los únicos que tenían un cierto interés en el atolón de Palmira. En 1859 se produce esta primera reclamación por parte de los Estados Unidos, y lo hacen a raíz del Tratado del Guano. Es un tratado que anexionó otras muchas islas a Estados Unidos debido a las explotaciones que pudieran haber de guano en estas islas. Lo curioso es que intentan hacer esta reclamación en base al Tratado de Guano, pero en Palmira no hay guano, con lo cual la reclamación pues se queda en el aire. Bueno, más que quedarse en el aire, es denegada, y Palmira continúa sin ser absolutamente de nadie. Pero esto no va a durar mucho. No va a durar mucho porque solo 3 años después, concretamente el 26 de febrero de 1862, por fin Palmira se anexiona a alguna nación, a algún reino, en este caso al reino de Hawái, que es, ya lo comentaba antes, una de las zonas más cercanas a la isla. Y concretamente, en esos tiempos, quien reina en Hawái es un individuo llamado Kamehameha IV. Este era el rey de Hawái en aquel entonces, en 1862, y el personaje que decide enviar a 2 marinos, al capitán Bent y al marinero Wilkinson, pues a tomar posesión de Palmira para el reino de Hawái. Curiosamente, a estos 2 individuos, a Bent y a Wilkinson, se les da el título de propietarios de los terrenos, de todos los islotes que comprenden o que forman parte de Palmira. Estamos hablando de 1862. Luego vamos a ver que a lo largo de los años, no voy a comentaros todos los propietarios que ha tenido Palmira, pero durante mucho tiempo continuó siendo un territorio privado. Sus tierras pertenecieron a propietarios privados, puesto que Bent y Wilkinson, siendo los primeros propietarios, después pasó a sus herederos. Luego comenzó a haber una larguísima sucesión de ventas de algunos de los herederos, de otros no. En fin, aquello empezó a distribuirse de mala manera, siendo además unos terrenos en los que muchos de sus propietarios ni siquiera jamás iban ni pisaban. Simplemente sabían que tenían unos terrenos en mitad de ninguna parte, y los compraban por el hecho de tenerlos, y allí permanecían. Y fueron pasando de manos durante toda esta segunda mitad del siglo XIX y el siglo XX, básicamente. Bien, una curiosidad que acontece en esta época también, ya a final del siglo XIX, en 1889, es que el Reino Unido reclama Palmira. ¿Y por qué reclaman Palmira? Pues el Reino Unido reclama Palmira porque se encuentra con este islote que posiblemente ni sabía que existía, esta sucesión de islotes, este atolón de Palmira, y se creen que no es de nadie. No saben que pertenece al reino de Hawái. Así que el comandante Nichols, al mando del navío Cormorant, se planta en Palmira y lo reclama para el Reino Unido.
Lógicamente esto va a durar bien poco en cuanto los hawaianos aparecen y dicen, oiga, ustedes no pueden hacer esto porque este territorio es nuestro. Así que los británicos pues rápidamente acabaron por retirarse, pero no deja de ser curioso que el Reino Unido en aquel momento ni siquiera supiera que Palmira pertenecía al Reino de Hawái. Y muy pronto, un poco después ya de esta fecha y casi ya entrando en el siglo XX, por fin Palmira pasa a ser un territorio de los Estados Unidos, algo que sigue siendo a día de hoy. Y es cuando en 1898 los Estados Unidos de América se anexionan Hawái y lógicamente con Hawái pues va dentro del pack, por así decirlo, esta isla de Palmira. Unos años después, en 1912, los Estados Unidos envían allí un navío militar, el USS West Virginia, que básicamente es enviado pues para echar un vistazo al islote, ver que nadie se ha colado en su propiedad y en cierto modo reafirmar su posesión sobre la isla de Palmira. Desde aquí, desde 1912 hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1939, Estados Unidos va a utilizar Palmira para enviar diferentes expediciones científicas. Ya lo contaba antes, que desde mediados del siglo XIX, pues varias expediciones científicas habían ido hasta Palmira, pero ahora ya básicamente van a ser los norteamericanos los que las van a llevar y de una forma bastante habitual, insisto. Y llegamos pues al capítulo de la ocupación militar de Palmira, que va a acontecer con la llegada o casi llegada de la Segunda Guerra Mundial. Y es que Estados Unidos todavía no había entrado en guerra, pero yo creo que se olían algo. Y bueno, esto también podría explicar muchas teorías de la conspiración, por llamarlas así, que hablan de que Estados Unidos, desde mucho antes o unos cuantos años de declarar la guerra no solo a Alemania, sino también al Imperio de Japón, pues ya quería meterse en el lío. Los japoneses lo tienen muy claro. Si uno visita, por ejemplo, el Museo Yushukan, el Museo de la Guerra en Tokio, en Japón, que tuve ocasión de visitar hace unos años, los japoneses sabían que Estados Unidos quería entrar en guerra con ellos ya desde mediados de los años 30 del siglo XX. Pero, no encontraban nunca la excusa perfecta. Un bloqueo tras otro, los estadounidenses fueron empujando a los japoneses a una situación bastante insostenible hasta que aconteció lo que todos sabemos, el famoso bombardeo de Pearl Harbor, que fue la grandísima excusa para que Estados Unidos declarara la guerra oficialmente a Japón, y todos sabemos las dudas que hay sobre el hecho de que Pearl Harbor fuera un ataque sorpresa por parte de Japón a Estados Unidos. Los norteamericanos parece bastante claro que sabían de sobra que Pearl Harbor iba a ser atacado, pero no vamos a entrar en este tema hoy porque no corresponde. Yo creo que también algún día, nunca me lo he planteado, pero habría que hacer un buen podcast al respecto de Pearl Harbor y todo lo que allí sucedió. En cualquier caso, y volviendo al tema de Palmira, comentaba todo esto porque la ocupación militar de Palmira por parte de los Estados Unidos se realiza en noviembre de 1939 y Estados Unidos no entró en la guerra hasta algunos años después. Hay que pensar que, por ejemplo, el teatro de operaciones en Europa comienza en 1938 con la invasión alemana sobre la República Checa, y luego, de forma mucho más oficial, ya después del verano del 39, la ocupación, el avance hacia Polonia, que fue oficialmente el origen de la Segunda Guerra Mundial. Pues fijaos, en noviembre de 1939, cuando Estados Unidos estaba bastante lejos de todo este asunto, ya ocupa militarmente el atolón Palmira, aunque es cierto que van a tardar 2 años en comenzar unos trabajos, por así decirlo, de acondicionamiento militar, de acondicionar una base de operaciones en condiciones. En agosto de 1941 comienzan los trabajos con las pequeñas guarniciones y con algunos militares más que van llegando a Palmira, y allí es cuando se construyen. En este momento se construyen, como os comentaba al principio del podcast, las carreteras e incluso el aeródromo, el viejo aeródromo que todavía a día de hoy se localiza en Palmira. Como anécdota,
comentar, porque supongo que ahora estaréis pensando si en algún momento hubo algún tipo de batalla en Palmira, como sí que pudo haber en otras zonas, como en Midway, por ejemplo. Realmente no hubo ninguna batalla reseñable, salvo un ataque por parte de un submarino japonés, también a finales del año 1941. Un ataque que parece aislado, no se sabe si fue un ataque un tanto confuso. El submarino pensaba que estaba atacando a algún otro lugar, si el submarino quizás se encontró por casualidad aquella base. La cuestión es que fue un pequeño ataque en donde la base militar estadounidense de Palmira pues no sufrió absolutamente ningún daño, tan solo fue una pequeña anécdota. Palmira realmente se quería utilizar como un punto estratégico muy, muy importante, pero finalmente tampoco tuvo una grandísima relevancia durante la Segunda Guerra Mundial, aparte de tener aquella base de operaciones estadounidense. Lo cierto es que tras la guerra, tras la finalización de la guerra, los norteamericanos comenzaron a demoler las instalaciones. Yo no sé hasta qué punto las instalaciones que habían construido eran tan absolutamente inservibles que tuvieron que demolerlas por completo y los restos o bien quemarlos o bien arrojarlos al centro de la laguna, sumergirlos para hacerlos desaparecer. Esto también me puede hacer pensar que quizá lo que había allí era algo que era mejor que nadie descubriera en ningún momento, sobre todo ahora que iba a empezar la Guerra Fría. Pues no sé, si quizá aquella base iba un poco más allá de una base militar y quizá hubiera algún tipo de secreto, alguna tecnología secreta, algo realmente importante en Palmira. Bueno, es una duda que nos va a quedar aquí, pero desde luego la celeridad y el empeño en demoler las instalaciones militares pues no deja de ser un tanto extraño al finalizar la guerra. Bien, nos vamos a plantar en el año 1959, que va a ser otra fecha importante para el estatus de Palmira dentro de la nación, dentro de los Estados Unidos de América. Y es que en 1959 Hawái pasa a ser un estado más dentro de los Estados Unidos. Y curiosamente, Palmira, que en este momento sigue perteneciendo a Hawái, a partir de 1959 y en el momento que Hawái pasa a ser estado oficialmente, Palmira es separado de Hawái. Este archipiélago que os comentaba al principio, las Line Islands, que son Jarvis Island, Kingman Reef y Palmira, son separados de Hawái. Y concretamente Palmira pasa a tener ese estatus que os comentaba al principio, ese estatus de territorio incorporado a los Estados Unidos. Bien, ya en la segunda mitad del siglo XX se produce la otra historia curiosa, truculenta, si queremos utilizar esta palabra, dentro de lo que es el atolón de Palmira. Y es una historia que llegó a ser tan popular en su momento, sobre todo cuando aconteció en los años 70 del siglo XX y ya incluso en los años 80, que acabó en una novela e incluso en una serie de televisión, una serie bastante popular, por cierto. Y es que en 1974 concretamente, en este atolón perdido en mitad de ninguna parte, se produce un asesinato, un doble asesinato que va a ser bastante mediático. Se trata del asesinato de una pareja, de un matrimonio, los Graham, un matrimonio de San Diego. Bien, el acusado va a ser un tal Dwayne Walker. Este hombre es acusado porque al parecer algún tiempo después de la supuesta desaparición de los Graham, se da la alerta de la desaparición de esta pareja, de este matrimonio, y el señor Walker aparece junto con su novia por Hawái a los mandos del Sea Wind, que era el barco propiedad de los Grahams. Lógicamente el barco había sido robado, no se podía llegar a ninguna otra conclusión, y allí mismo en Hawái pues Walker y su pareja y su novia son detenidos. Claro que el barco ha sido robado, pero nadie puede probar que los Graham han sido asesinados, puesto que no hay cuerpos. Así que los Walker, Walker y en este caso su novia, son simplemente acusados del robo del barco. No se puede probar ningún asesinato ni nada, ningún tipo de violencia hacia los
hacia el matrimonio Graham. Claro que 6 años después, en una de tantas incursiones o expediciones científicas, en la isla Palmira aparece un baúl bastante corroído y destrozado por el paso del tiempo, dentro del cual aparece un cadáver. En este caso se consigue identificar el cuerpo de la señora Graham dentro de este cofre. En este momento Dwayne Walker se encuentra en Arizona y bueno, pues teniendo en cuenta lo mediático que ya había sido el hecho del barco robado en Hawái, se localiza rápidamente al personaje y es arrestado allí mismo en Arizona. Después del juicio se llega a la conclusión de que la novia de Dwayne Walker, que en un principio también era acusada del robo del barco y en este momento también del asesinato de la señora Graham, pues bueno, finalmente después del juicio se prueba que la novia de Dwayne Walker no está implicada. Ella queda libre, pero Walker sí que pues debe de cumplir prisión. Bien, la versión de Walker, y es que tuvo tiempo en prisión, estuvo varios años, no fue condenado a muerte ni tuvo cadena perpetua, sino que finalmente murió, de hecho en una residencia para ancianos, ya fuera de la prisión. La versión de Walker, que tuvo bastante tiempo para contarla, es que él no asesinó a la señora Graham. La historia que él cuenta es que se encontraron, él y su novia, con el matrimonio Graham, y establecieron una buena relación, tan buena hasta el punto de que el tal Walker acabó teniendo una relación sentimental y sexual con la señora Graham. Y bueno, lo que sucede en estos casos, pues el marido, el señor Graham, en un momento dado los pilla infraganti y la versión, insisto, de este hombre, del acusado de Dwayne Walker, fue que el marido sacó un arma, una escopeta, en mitad del rifirrafe. Lo que hizo pues fue matar a su esposa, a la señora Graham. Finalmente, Dwayne Walker parece que escapa, intenta salir de Palmira, pero al final, bueno, pues el enfurecido marido vuelve a tener una pelea con Walker, todavía sin haber abandonado la isla, y finalmente, de forma accidental, parece ser que Walker pues también mata de un tiro al marido de forma accidental. Lógicamente es lo que dice Walker. Esta es su historia. Realmente lo que sucediera o dejara de suceder en Palmira con estas dos parejas, pues seguramente solo ellos lo saben. Y a estas alturas, pues ya es complicado que nadie nos lo pueda decir. Pero no deja de ser una historia, insisto, que bastante macabra, bastante violenta, truculenta, como decía en un principio, y que llegó a ser tan mediática, insisto, que desembocó en una novela y en una serie de televisión. Este asesinato de los Graham, acontecido en Palmira, en 1974. Unos años después, ya en 1979, Palmira vuelve a aparecer en todos los tabloides estadounidenses, puesto que se convierte en una fantástica idea para el ejecutivo estadounidense, en una localización para convertir en almacén de residuos nucleares. Pero bueno, aquí comienza lo de siempre, las presiones por parte de grupos ecologistas, incluso también por parte de residentes de las zonas cercanas, como en este caso de Kiribati o incluso de Hawái, que no está tan cerca. Pero bueno, la cuestión es que al final esta brillante idea, como la mayoría de estas ideas que llevan el tema de los residuos nucleares de fondo, pues se desecha. Y Palmira vuelve a caer en el olvido, salvo para las expediciones científicas que continúan llegando al lugar. Y nos plantamos en diciembre del año 2000, y es que con la llegada del nuevo milenio parece ser que cambian las cosas bastante para aquel perdido lugar de Palmira, donde tantas historias fantásticas, macabras, de tesoros, leyendas han ido aconteciendo a lo largo de la historia. Una organización mundial para conservar el medio ambiente, llamada Nature Conservancy, decide comprar la isla
a los propietarios en aquel momento. Ya os comentaba antes que a lo largo de todo este tiempo la isla fue pasando de unas a otras manos privadas. En este caso, en este diciembre del año 2000, los propietarios de la isla eran 3 hermanos, los hermanos Fowler-Leo. Y bueno, pues no sé muy bien cuál fue la oferta, pero los hermanos, que yo creo que tampoco debieron de ser muy difícil convencerles, teniendo en cuenta que la isla no tenía demasiada utilidad, pues esta organización, Nature Conservancy, compra la isla y comienza a hacer trabajos en una reserva natural. La isla y todo su entorno y todos sus alrededores se convierten en una reserva natural. Y bueno, comienzan estos trabajos. Es pocos años después cuando se habilitan estos bungalows para científicos que os comentaba al principio. Y efectivamente, desde el año 2001, como decía, con la llegada del nuevo milenio, pues todo esto comienza a acontecer prácticamente hasta nuestros días. Y es que desde ese momento pues se han ido acondicionando cada vez mejor los alojamientos para los científicos, las instalaciones. Y ya os digo que en estos momentos, en estos últimos años, pues siempre ha habido una población medianamente estable, aunque van y vienen, pero siempre entre 4 y 25 científicos se han ido encontrando allí en Palmira. Y bueno, para finalizar, cada vez que hablo de estos lugares, de estas islas remotas, pues mucha gente, yo me imagino que se pregunta dentro de sus pensamientos, dentro de sus posibles fantasías, queriendo convertirlas en realidad, el hecho de, oye, vamos a visitar Palmira, ¿habrá alguna posibilidad de visitar un lugar tan remoto en mitad de ninguna parte? Pues bien, os voy a comentar que indagando un poco me he encontrado que sí, que hay posibilidad de visitar Palmira. Claro que no os penséis que hay tours turísticos que os pueden llevar a Palmira, porque bueno, es un lugar bastante remoto, tampoco hay nada especialmente interesante que visitar, pero sí que se puede con bastante tiempo, haciendo unos cuantos trámites, encontrar alojamiento en unos de estos, os comentaba antes, bungalows, en unas de estas residencias habilitadas para los científicos. El turismo, insisto, está abierto. Es cierto que se necesita un permiso previo, pero que se suele dar con bastante facilidad, no hay ningún impedimento. Eso sí, os decía que no hay tours. Lógicamente el turismo va a ser muy costoso, porque la única manera de llegar a Palmira es de forma privada. Bien alquilando una embarcación, bien con una embarcación propia, no hay manera de llegar por el aire. Y bueno, lo más habitual son unos entre 5 y 7 días de navegación, una semana, desde Honolulu, desde Hawái. Os decía el tema de llegar por el aire, llegar en avión, porque claro, muchos ahora estaréis pensando, con la Segunda Guerra Mundial se hizo allí un aeródromo, unas pistas de aterrizaje. Bien, las pistas de aterrizaje están prácticamente impracticables. Tan solo se han utilizado en alguna ocasión muy puntual para alguna emergencia, para una evacuación de emergencia de algunos de los científicos. Incluso en 1980 se produjo un accidente bastante grave, no es el único, no ha habido algunos más, de aviación, de pilotos que han querido tranquilamente tomar tierra allí en Palmira sin darse cuenta de que la pista está en unas condiciones realmente deplorables y es prácticamente imposible, insisto, salvo en un caso de emergencia y con pilotos realmente con una pericia que va más allá de la habilidad para volar y aterrizar simplemente. Así pues, insisto, si alguien quiere visitar Palmira, pues que vaya preparando la cartera. Lo primero va a ser llegar hasta Hawái, llegar hasta Honolulu, lógicamente previamente habiendo pedido todos los permisos, habiendo visto a ver si es posible encontrar ese alojamiento y finalmente, bueno, pues uno, si está decidido a cumplir todos los trámites y rascarse el bolsillo, efectivamente puede llegar hasta este lugar que ha sido protagonista en el podcast de hoy, en el Planeta Cero de hoy, este atolón, esta isla Palmira. Lo cierto es que no he reseñado todas las expediciones ni todos los turistas perdidos que han aparecido por Palmira a lo largo de estos poco más de 2 siglos de historia del lugar,
pero bueno, pues he hecho mención un poco a las historias más reseñables, por así decirlo. De todas maneras, si queréis agregar algo, alguna historia o alguna expedición que os haya parecido interesante, que hayáis leído en algún otro lugar, pues desde luego podéis hacerlo en los comentarios. Ya sabéis que siempre los habilito para que me dejéis cualquier tipo de añadidura a los podcasts, a las historias que aquí contamos, también sugerencias. En fin, yo lo que espero es que os haya gustado esta historia de este lugar tan perdido como es la isla Palmira, el atolón Palmira, este compendio de islotes, arrecifes coralinos, bancos de arena, este lugar en definitiva tan perdido, Palmira. Insisto, espero que os haya gustado y ya me despido hasta un próximo programa aquí en Planeta Cero. Hasta la próxima. Bye.